Enlace con David Saucedo en un minutito. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Buenos días, estimado David Saucedo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en Pie de Nota. Creo que está congelado de nuevo. Vamos a retomar ahí el enlace con David Saucedo para que lo veamos. David, listo, te tenemos. Estimado David, pues bien interesante el tema de las pandillas. Primero que nada, las pandillas centroamericanas trabajando por o lado a lado con los cárteles mexicanos, que esto vimos que ya tuvo consecuencias en Ecuador con el Fito y los choneros y los demás. Y ahora parece que están buscando independizarse. Me quiero imaginar que después de haber tomado una fuerza considerable de la estructura de estos cárteles mexicanos, pero cuéntame si me equivoco, si agarraron fuerza de los cárteles. En efecto, varios grupos criminales de Centro y Sudamérica, después de haber recibido el respaldo, entrenamiento, financiamiento, apoyo de los cárteles mexicanos, empiezan a crecer y dejan de ser solo simples franquicias. En el Ecuador, en Perú, e incluso en Venezuela, en Centroamérica, varios grupos locales del narcotráfico en los cuales se apoyaron los cárteles mexicanos para la producción, transporte, comercialización de drogas ilícitas. Con el tiempo se van cortando los hilos. Al principio, en efecto, en la cadena del narcotráfico eran algo así como franquicias, en el mejor de los casos, en otros eran simples marionetas y carne de cañón que utilizaban para enfrentar a las fuerzas de seguridad pública de cada uno de estos estados. Eran absolutamente reemplazables. Los liderazgos podían ser detenidos, llevados a prisión. Vale, vale. De los 90. Sobre todo las mafias colombianas, el cártel de Cali, cártel de Medellín, cártel de Valle del Norte, los grupos guerrilleros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que producían cocaína, vieron a las mafias mexicanas como mensajeros, como agencias de paquetería para hacer llegar los envíos de droga, de cocaína, desde Colombia hacia México. Esto después de que se cerró la ruta del Caribe, la ruta de Puerto Rico, las Bahamas, Cuba, para poder hacer envíos a Miami y de ahí a todo el territorio de los Estados Unidos. Entonces, las mafias mexicanas que tenían tiempo trabajando con la producción y comercialización de marihuana, aceptaron este nuevo producto, pero eran algo así como empresas de mensajería. Lo único que hacían era recoger la droga en la frontera sur o en costas mexicanas del Pacífico, llevarlas por tierra a los puntos de frontera en los Estados Unidos, en ocasiones a las ciudades en Estados Unidos en donde los colombianos se encargaban de dispersar el producto. Con el tiempo, sobre todo después de que Miguel Ángel Félix Gallardo detectó que esto era un área de oportunidad, fueron ellos los que se apoderaron del tráfico de cocaína y ellos empezaron a cobrar en especie, es decir, por cada kilogramo de cocaína que pasaba por México, ellos se quedaban con un kilo, kilo por kilo. Kilo Fue por el kilo. acuerdo al que llegaron en aquellos años. Y las mafias mexicanas dejaron de ser marionetas de las mafias colombianas, se independizaron y se generaron esos grupos de macrocriminalidad que ahora conocemos. Pues está pasando lo mismo con las mafias salvadoreñas, con las mafias ecuatorianas, con las mafias de Centro y Sudamérica, que están alcanzando un cierto nivel de poderío, y que les permite ya sentarse en la mesa de negociación y establecer acuerdos en un plano de igualdad con las mafias mexicanas. Esto presumo, estimado David Saucedo, que es un broncón para Centroamérica porque significa que guardando las diferencias se puede empezar a ver en esos países lo que estamos viviendo en México, unos ya mega estructuras con alcances también transnacionales, digamos con broncas ya mayores a lo que supone una meramente pandilla. Así es, e incluso se han infiltrado de manera exitosa en el poder político centroamericano. Por ejemplo, el presidente Orlando Honduras, Juan Orlando Hernández, perdón, Hernández. el presidente de Honduras
fue detenido por las autoridades de los Estados Unidos, extraditado después a los Estados Unidos, justamente por estar colaborando con el cártel de Sinaloa y con organizaciones satélite al cártel de Sinaloa. En efecto, coincido con tu apreciación, todos estos grupos del narcotráfico en Centro y Sudamérica van a empezar a clonar las mismas prácticas de los cárteles mexicanos, infiltrarse en el sistema penitenciario, infiltrarse en el sistema judicial para que los jueces y magistrados emitan sentencias en su favor, financiar proyectos políticos, candidatos, empezar a cometer actos de narcoterrorismo. De hecho, las guerras de México que tenemos entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco se replican en distintos países de América del Sur, destacadamente el Ecuador. Entonces, sí, en efecto, la evolución de los cárteles, de las organizaciones criminales de Centro y Sudamérica, que eran satélites de los cárteles mexicanos, empiezan a repetir la misma historia y el mismo patrón de conducta que las mafias mexicanas. Estamos muy a tiempo para que los países de Centro y Sudamérica tomen las medidas necesarias para evitar que esta situación que hay en México se replique en sus respectivos países. Oye, y esto para los mexicanos, ¿qué podría suponer? Podría suponer que ganan poder de alianza con megaestructuras ya grandes también, o que ganan un otro rival, porque me imagino que ellos van a querer también monopolizar ciertos mercados fuera de su territorio, Estados Unidos, Europa, ciertas rutas. ¿Significa también una amenaza para México? Habrá un cierto nivel de confrontación como ya lo ha habido en el pasado. Sin embargo, las mafias de ambas zonas entienden que tienen que cooperar. Lo que va a cambiar son los términos de intercambio. Antes, el cártel de Sinaloa, cártel Jalisco, veían a las maras salvatrucha o a los lobos o a los choneros como empleados. Correcto. Y ellos recibían el trato de empleados. Tenían un salario como tal, unos indicadores, unas actividades fijas. Pero la evolución consiste en que ahora se conviertan en socios. Ujú. Y al convertirse en socios, pasar de ser empleados a socios, tienen una mayor ganancia, tienen mayor poder económico, pueden fijar términos de intercambio. Hay algunos grupos criminales que tienen la obligación de tener clientes únicos. Es decir, no pueden comerciar con otras organizaciones, son, digamos, exclusividades. Pero al empoderarse, al tener mayor fuerza, ya los grupos criminales de Centro y Sudamérica estarían en libertad de negociar con cualquier grupo de narcotráfico en México que llegue a en la mesa y ponga dinero para comprar drogas ilícitas. Suena, Entonces, sí. suena bastante riesgoso. Sobre todo pienso en el caso de El Salvador. A ver, Bukele acaba prácticamente de anunciar que se va a quedar en el poder indefinidamente. Luego tiene una de las cárceles más agresivas, por llamarlas de alguna manera, más polémicas, controversiales, del continente americano. Y si ahí se están empoderando también estas antes pandillas, ahora grupos criminales transnacionales, se ve la tormenta perfecta para los salvadoreños. En efecto, así será. Y lo que se requiere es una sinergia del mismo nivel. No deja de ser paradójico que, por ejemplo, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco tienen un pie en el Ecuador y tienen alianza, comunicación, apoyo mutuo con las mafias criminales del Ecuador. Pero como tú sabes, las relaciones entre México y el Ecuador están rotas a raíz de una intervención que hubo del gobierno ecuatoriano en la sede diplomática de México para poder extraer a un rival del régimen ecuatoriano. Entonces, mientras las mafias de México y el Ecuador están en sinergia, en comunicación y dándose apoyo mutuo, las relaciones entre el gobierno de México y el Ecuador están rotas. Es imposible establecer cualquier operativo conjunto de captura, decomiso, extradición. No se puede hacer porque no hay relación entre ambos países. Entonces, mientras los grupos criminales sí tienen una estructura internacional, el gobierno de México carece de estos acuerdos. La única relación especial que tienen es con los norteamericanos, pero de ahí en más, México no tiene este mismo nivel de contacto, de colaboración, de trabajo conjunto con países de Centro y Sudamérica. Lo que es peor, ambos países, ambos, tanto México como los países de México y de Centro y Sudamérica, viven la infiltración del narco en sus estructuras de poder político. Oye, estimado David, aprovechando que estamos aquí en el tema de El Salvador, ¿cómo ves tú este movimiento político de Bukele para prácticamente decir que el pueblo
quiere que él se siga quedando ahí, que creo, sí es altamente popular este ¿Ok? presidente entre los salvadoreños, pero no sé si esa movida va en el camino correcto para marcar tendencia en Centroamérica. Bueno, lo que pasa es que en América Latina ha habido populismos de izquierda y populismos de derecha. Mm, Quizá los más conocidos por nosotros son los populismos de izquierda, Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría, el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero Centro y Sudamérica han vivido más bien la experiencia de populismos de derecha. Juan Domingo Perón en Argentina, su Argentina. propia esposa Eva Perón, Getúlio Vargas en Brasil, ahora tenemos el caso de Bukele en El Salvador. Y los populismos se parecen, independientemente de que sean cargados a la derecha o cargados a la izquierda, Cierto. tienden a ser autoritarios, a eliminar cualquier tipo de control democrático, tienden a centralizar el poder, tienen un anhelo de perpetuación en el poder, como es el caso de Bukele. En México, Bukele es quizá el presidente salvadoreño más conocido de todos los Sí. tiempos. Nunca había habido un presidente de Salvador que tuviera este nivel de aprecio, de reconocimiento. Incluso las élites empresariales en México quisieran que se clonara el modelo Bukele. Le fue muy bien a Bukele en su reunión con Donald Trump, en Ujú. la visita a la Casa Blanca. Fue televisado en vivo en El Salvador, le fue bastante bien. No, no es un esquema replicable, porque todos los populismos son autoritarios. Y se supone que si queremos tener un esquema de vida democrático, tendríamos que garantizar ciertos derechos constitucionales, incluso de aquellos quienes cometen ilícitos. Me parece que Donald Trump se entiende muy bien con Bukele y él quisiera que en efecto en México hubiera alguien como él, es decir, un populista de derecha que aceptara sus directrices sin chistar y que fuera avanzando positivamente en todo esto. Me parece que no es replicable el esquema de Bukele por muchas razones. Tendríamos que, en primer término, dar un giro de 180 grados. Tenemos en todo caso en México un populismo de izquierda. Tendríamos a su vez que concitar el apoyo de la jerarquía católica, del empresariado. Sería un poco complicado para nosotros con el esquema. Y dicho sea de paso, Bukele no está enfrentando macrocárteles. Por supuesto Correcto. que las pandillas de la Mara Salvatrucha que hay en El Salvador son fuertes, alcanzaron un nivel de cohesión interna importante, pero no son macrocárteles como los que hay en México. Entonces, pues no es lo mismo, perdóname la analogía, enfrentar a un perro chihuahueño que enfrentar a un Rottweiler. Sí, sí, sí. Son dos cosas distintas. Por supuesto que Bukele es muy bueno para enfrentar chihuahueños. No estoy seguro que pudiera hacer lo mismo con un pastor alemán y Rottweiler como los que tenemos en México. Pues es lo que habría que ver ahora que las pandillas se estén independizando y empiecen a ponerse al nivel de los cárteles mexicanos, Así es. ver si la estrategia de Bukele va a seguir funcionando. Me llama mucho la atención lo que dices sobre los populismos de izquierda y derecha y luego que se parecen. Parece que a mí me sonaban cortados con la misma tijera Trump, Andrés Manuel y Bukele en ese sentido, digamos en el sentido de las acciones populistas. Creo que no se llevaban muy mal tampoco Andrés Manuel y Donald Trump. Tenían manera de hacer política muy similar, de exhibir a los medios, bueno, pues sí, de ganarse al pueblo así. Sí, un politólogo italiano ya fallecido, muy célebre, Norberto Bobbio, escribió un libro, Derecha e Izquierda, y uno de los tesis que manejaba, si lo entendí bien, era justamente que los extremos se tocan. La Mm, extrema derecha, la extrema izquierda son muy parecidos. Autoritarios, no creen en la democracia, tratan de concentrar el poder, hay un anhelo de perpetuación del mismo, restricciones a las libertades de expresión, el combate, el uso de la justicia con fines políticos, el desmantelamiento de las estructuras burocráticas. Los extremos en la derecha y izquierda políticas son muy similares. Siempre han existido. Lo que sucede frecuentemente es que los de centro derecha y los de centro izquierda, que son más afines en muchos temas, no se ponen de acuerdo. Y ujú. cuando eso sucede, sus alas de derecha o izquierda toman el poder. Es muy sabido que, por ejemplo, en los Estados Unidos, desde hace tiempo existía esta tendencia racista, contraria al libre comercio, nativista, que encarna a Donald Trump. Siempre ha existido, pero fue frenada, contenida con movimientos en favor de los derechos humanos, como de Martin Luther King, o incluso la elección de Barack Obama
en su momento. Y en el caso de México, pues yo te diría que la propia derecha mexicana, la centro derecha y la centro izquierda son los responsables de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Ellos combatieron con fiereza, tú lo recordarás, a Cuauhtémoc Cárdenas, Sí. que era el izquierdista más moderado de la izquierda mexicana. Fue combatido con fiereza para que no llegara a la presidencia. Una vez que fue jefe de gobierno en el 97, lo combatieron hasta donde pudieron, pero no se dieron cuenta que al erosionar a un moderado de izquierda como lo era Cuauhtémoc, Cuauhtémoc de hecho vivió en Los Pinos, fue hijo de presidente, fue Sí. gobernador del PRI, era una persona moderada. Pero al combatirlo con esa fiereza, lo erosionaron y permitieron que el ala izquierda tomara el poder dentro de la izquierda. Que la ala izquierda pues, era Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cada vez que tengo el gusto de platicar con empresarios, banqueros, potentados mexicanos y que me refieren con molestia a lo que les ha ocurrido con Andrés Manuel, suelo responderles que ustedes tienen la culpa. Exacto. Eso es cierto. Ustedes erosionaron a la izquierda moderada y permitieron que la izquierda radical se apoderara de ese espectro político. Es cierto, a ver, es que ese espectro político del centro está muy, muy enfrentado y no ha sido buena oposición para las extremas izquierdas o derechas. Permitieron definitivamente que se metiera un ala más radical que cualquier centro. Estimado David, te quiero agradecer mucho el tiempo, el análisis. Le vamos a dar seguimiento al tema de las pandillas en Centroamérica porque es un movimiento que yo creo que, si no me equivoco, y ya me lo dirás tú, va a cambiar la estrategia de seguridad de nuestro continente. Definitivamente se trata de fuerzas distintas, se trata de células más móviles, más agresivas, su capacidad de reclutamiento es infinito en los barrios urbanos marginados, en las comunidades rurales. Tienen incluso una especie de atracción, una mitología, una glorificación de la violencia. Los jóvenes que se adhieren a estas pandillas manifiestan un nivel de lealtad extrema hacia estos grupos. Ellos tienen en esas pandillas a la familia que nunca tuvieron y eso los hace sumamente peligrosos. Definitivamente. Muchísimas gracias, estimado David. Te vamos a estar molestando más adelante si nos lo permites. No hay ninguna molestia, Luis. Un abrazo. Muchas gracias y buen día. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.